La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, y en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. De las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Palabra de Dios en el versículo 19 le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. Amén. O sea, la revelación de la palabra de Dios es acerca de las cosas que han sucedido, de las cosas que estamos viviendo y de las cosas que han de suceder. Por eso esa palabra, y de las cosas que fueron, se nos presentó a un Jesucristo que vino a nacer en un pesebre, a ser como cada uno de nosotros con nuestras necesidades, pero un Jesucristo que fue menospreciado, que fue crucificado, que fue abofeteado, que fue humillado,
pero esa segunda vez que el Señor venga ya no será así. Va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Y todos los que le despreciaron harán lamentación de Él. Pero también dice las cosas que fueron, pero las cosas que son, amén. Y vamos a enfocarnos en las cosas que son. Y las cosas que son, yo creo que un espejo está en el capítulo 2 con respecto a esas 7 iglesias que tienen una enseñanza para nosotros. Y vamos a hacerlo muy cortamente, pero dice la palabra de Dios, el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Un llamado de atención a la iglesia por haber dejado su primer amor. Amén. Es lo primero que Dios nos dice en esta mañana, y es que volvamos a ese primer amor, que recordemos cómo éramos nosotros cuando conocimos del Señor. Amén. Cada uno de nosotros es responsable de no perder ese primer amor. Amén. Que en esta mañana le podamos decir a Dios: Señor, quiero volver a ese primer amor, quiero enamorarme de ti, Señor. Todas las cosas, dejarlas en un segundo plano por amar a Dios. Los primeros discípulos del Señor lo dieron todo. Murieron abrazados en el Coliseo romano. Los primeros discípulos del Señor fueron perseguidos, fueron apresados, fueron despojados de sus bienes por amor al Señor. Amén. Por ese amor tan grande que ellos tenían para la obra de Dios y por el Señor Jesucristo. Esta era una iglesia, la iglesia de Éfeso, era una iglesia trabajadora, y que Dios reconoce lo que ellos habían hecho. Amén. Dios le dice: tú has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado. O sea, Dios sabe lo que hemos hecho. Pero en algún momento del camino se estaban enfriando, en algún momento del camino ya estaban perdiendo esa pasión. Y eso es lo que el Señor nos dice en esta hora, que volvamos nuevamente a ese primer amor. Amén. El mensaje a Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y por la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. El Señor Jesucristo les había dicho a sus apóstoles que no tuvieran miedo de aquel que podría destruir el cuerpo, sino más bien de aquel que podría echar su alma en el infierno. Y esta iglesia de Esmirna es una iglesia, de esa iglesia que sufre. Nosotros en esta hora estamos bien, digamos, no tenemos persecución, pero no sabemos en algunos lugares del mundo donde hay cristianos que realmente están sufriendo. Hay gente en este momento que
que está padeciendo hambre, está padeciendo persecución, está padeciendo pues horrores terribles, pero pese a que tienen poca fuerza, no han desmayado, han seguido constantes, amén. Y yo no sé de pronto si usted en ese momento se siente en tribulación, se siente en un momento a punto de dejar la toalla, porque nosotros somos humanos ante todo y hay momentos en la vida donde vienen circunstancias que nos debilitan, y hay momentos en los cuales el pensamiento que Satanás quiere colocar en la vida del cristiano es: desiste, no persista. Pero lo que el Señor nos dice aquí en su palabra es que debemos ser fieles. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, amén. Ser fieles, amén, ser fieles. Esa es una palabra muy importante en la vida del cristiano, y es ser fiel a Jesucristo, amén, ser fiel a su palabra. Entonces ya hemos visto dos de las condiciones que Dios, o de las exhortaciones que Dios nos está haciendo. Una es que no dejemos ese primer amor, y la segunda es que a pesar de la lucha, a pesar de las circunstancias, debemos perseverar, amén, debemos ser fieles hasta la muerte. No sé si alguno de los que están aquí presentes, o algunos de los que van a ver este video, está en un momento de desesperación, donde de pronto piensen en abandonar la vida cristiana. Pero eso mismo le pasó a los discípulos, porque muchos de los que seguían a Jesús se han vuelto atrás. Y el Señor les hace esa pregunta a sus 12 discípulos. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, responde: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y nosotros como cristianos, ¿a quién más podemos acudir? ¿Sí? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, amén. No tenemos a nadie más en esta vida, solamente el Señor Jesucristo es el que nos puede ayudar. Vamos a seguir leyendo. Dice la palabra de Dios, el mensaje a Pérgamo: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los cuales yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. El Señor reconoce aquí muchas cualidades. Esa iglesia de Pérgamo era una iglesia que estaba plantada en medio de un lugar donde Satanás había tomado posesión, ¿sí? En ese lugar de Pérgamo realmente la maldad era terrible, pero la iglesia se había logrado mantener. Pero el Señor sí les hace una exhortación a esta iglesia, y es que no se dejen infiltrar de herejías, no se dejen infiltrar de malas enseñanzas, sino que guarden la palabra de Dios. Vemos cómo habla de la doctrina de Balaam, y si nosotros recordamos quién fue Balaam, supuestamente era un profeta, pero era alguien que era codicioso, era alguien que vendía sus principios,
Y hoy en día hay muchas congregaciones donde no se está enseñando la palabra por amor a las almas, sino se está enseñando cosas por amor al dinero. Y realmente la palabra de Dios dice que fieles son las heridas del que ama. Amén. Y nosotros no podemos callar la verdad, sino tenemos que hablar la palabra como es. Amén. No podemos por un dinero adulterar la palabra de Dios. Entonces, dice ahí que retienen la doctrina de Balaam, que era alguien que buscaba su beneficio económico. Y yo le digo a usted en esta hora, a todos los que estamos aquí en este lugar y los que puedan, ¿cuál es nuestra preocupación? Nuestra preocupación es tener casas espaciosas, tener dinero en el bolsillo, o nuestra preocupación realmente es las cosas de Dios. Porque para eso hemos nacido, amén. Para eso hemos nacido, para ser siervos de Dios. Y también retenían la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas eran un grupo filosófico que ellos se querían destacar entre los demás, ¿sí? Querían ser siempre ese primer lugar, ser aquellos que recibían los honores, ¿sí? Nosotros que hemos aprendido la palabra de Dios, ¿quién es el primero? ¿Quién es el primero en el reino de los cielos? Dios. Dice la palabra de Dios que el que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de sus hermanos, ¿sí? O sea, el que ame su vida la perderá, pero el que aborrezca su vida la guardará. O sea, lo que quiere decir es que hay que servir. También hay que servir en la obra de Dios. ¿Sí? No tenemos que estar buscando los privilegios. O sea, si el Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, no escatimó ceñirse una toalla y lavar los pies de sus discípulos, ¿cómo nosotros no vamos a prestarnos para servir al mundo? Hay mucha gente que le dice a las personas, voy a orar por usted para que Dios le provea. ¿No es más fácil y es más cristiano de pronto meternos la mano al bolsillo y si tenemos algo compartirlo con aquella persona? Yo creo que ahí es un evangelio más real, ¿sí? Voy a orar para que Dios te consuele. ¿No es mejor darle un abrazo a alguien? Sigue diciendo la palabra del Señor, el mensaje a Tiatira. Y escribe el ángel a la iglesia de Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré
la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vemos cómo esta iglesia era una iglesia trabajadora, era una iglesia esforzada. Pero en algún momento del camino dejaron cabida también para que entrara el mundo. La mundanalidad habla del espíritu de Jezabel que se había metido en esta iglesia. Y sabemos que Jezabel era una mujer que fue la esposa del rey Acab, ¿cierto? Y este rey Acab era un hombre pusilánime, prácticamente la que lo guió hacia lo malo fue Jezabel, ¿sí? Y hoy en día hay un movimiento feminista donde proclaman ser las dueñas de su propio cuerpo, asesinando a sus hijos en el vientre, ¿sí? Ese movimiento feminista mal entendido ha venido a humillar a los hombres, digamos como en el desquite, y anularlos, sabiendo que Dios le ha dado la autoridad al hombre, ¿sí? Sobre su hogar, sobre su familia, ¿sí? Y es un sentimiento de anarquía por los valores, por lo que Dios ha establecido. Entonces aquí en esta iglesia ya se ha metido el pecado, y en muchas iglesias la gente está fornicando, la gente está yendo a embriagarse a los bares, salen de la iglesia, o más bien están en la iglesia, pero al mismo tiempo están ¿dónde? En el mundo. Muchas personas que asisten el domingo a las iglesias salen de la iglesia y se van a fornicar, se van a hacer cosas que no convienen. Entonces yo llamaría esto la iglesia que está mezclada con el mundo. Y la palabra de Dios, ¿qué dice al respecto? ¿Que nosotros somos del mundo? No, nosotros no somos del mundo. Aunque vivamos en el mundo, no somos del mundo. ¿Nosotros de quién somos? De Cristo. Dice la palabra de Dios que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Quién de nosotros quiere un rato de placer, un rato de disfrute y perder su alma por la eternidad? No. Es mejor padecer, abstenernos, no darle cabida a la carne, pero disfrutar de la vida eterna que Dios nos ofrece. Amén. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y al final qué? Pierde su alma. Entonces que Dios nos ayude y podamos retener. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos leído en esta mañana. La iglesia de Éfeso nos hace una reflexión, digamos, o podemos ver ahí que tenemos que enamorarnos más de Cristo. Amén. La iglesia de Esmirna, que era una iglesia perseguida, el Señor le dice: sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. O sea, no es por un ratico, solamente podemos decir, cuando el Señor venga por nosotros, podemos decir, ya lo logré, pero mientras estemos en este mundo hay peligro, ¿sí? Pablo que decía, yo ya he corrido la carrera, ¿sí? He guardado la fe, y él sabía que ya pronto iba a morir, y decía que Dios fue justo, le tenía guardada la corona para él, amén. Y Dios tiene también guardada una corona para nosotros si nosotros somos fieles. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que estaba en medio de un lugar dominado ¿por quién? Por Satanás. Era una iglesia que vivía en un mundo malo, en un mundo perverso, ¿sí? ¿Y Dios qué le dice a esta iglesia? ¿Qué le dice que debe hacer? A la iglesia de Pérgamo. Que no te dejes influenciar. Que se arrepienta, ¿cierto? ¿Qué más? Que no se deje influenciar, pero habían dos influencias tremendas, la de Balac y la de los Nicolaitas. La de Balac, como prioridad, que era el amor a Cristo. Balac tenía amor hacia ¿qué? Hacia Cristo, no, hacia el dinero. Y los Nicolaitas querían ser siempre
los que eran reconocidos. ¿Sí? El mensaje a la iglesia de Tiatira, ¿cierto? Aquí está un espíritu que era el espíritu de ¿qué? De Jezabel. De Jezabel, ¿sí? Entonces, en la iglesia debe haber una autoridad, amén. En las casas de los cristianos debe haber una autoridad, como Dios la estableció, amén. Amén. Como Dios la estableció, no como nos parezca, sino como Dios la ha establecido, sujetándonos los unos a los otros, sujetándonos los unos a los otros. Pero siempre Cristo es la cabeza de la iglesia y el hombre es la cabeza de la mujer, amén. Y los hijos se deben sujetar a sus padres, amén. El mensaje de la iglesia de Sardis: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta era una iglesia de pronto de las más reconocidas en esa época. Era una iglesia que tenía excelentes programas, donde la gente acudía en masa, pero solamente tenía nombre de que vivían, pero era una iglesia donde no estaba la vida del Espíritu, ¿sí? Y no podemos nosotros permitir que eso nos suceda. Tener nombre de que somos cristianos, pero que no haya vida del Espíritu en nosotros, ¿sí? ¿Cuánto hace que usted no va a Dios con pasión, a orar, a clamar, ¿sí? A buscar la presencia de Dios? El Señor dice que afirmemos aquellas cosas que están para morir, ¿sí? Porque si no afirmamos esas cosas que están para morir, ¿qué dice la palabra que sucederá? Que el Señor vendrá un momento cuando no nos demos cuenta, ¿y qué? Y quitará esas cosas. Y por eso Dios ha quitado ministerios. Por eso Dios ha quitado a muchas personas de ese privilegio de servirle a Dios, y hoy en día dan lástima, ¿sí? Entonces tenemos que afirmar, que ser vigilantes, dice la palabra del Señor, amén. Que el Señor viene en un momento cuando ninguno de nosotros lo sabemos, pero que viene, viene, amén. Amén. Por eso tenemos que afirmarnos cada día delante del Señor. El mensaje a Filadelfia: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, amén. Por eso nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible. Lo que Dios ha dicho, Él lo va a hacer por encima de todo. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en sinagoga, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado mi palabra. La palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba.
que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. O sea, eso es algo que va a suceder. La prueba es lo que hace diferencia entre los que son realmente cristianos y los que no lo son. Porque en un momento de prueba, el que no es cristiano vuelve al mundo, ¿sí? Pero los cristianos se afirman más. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. De que de pronto haya tribulación, prueba, que otros avancen y de pronto nosotros en algún momento podamos quedar rezagados. No significa que Dios no nos ame, porque esa iglesia era una iglesia que tenía poca fuerza, pero era una iglesia que Dios la amaba mucho. ¿Y cuántos tenemos la certeza de que Dios nos ama? Amén. Pero de verdad, ¿usted tiene la certeza que Dios lo ama mucho? Y el Señor, que le dice en esta hora, que nosotros debemos guardar la palabra, la paciencia, amén, no desfallecer. El Señor nos dice en esta hora que hay personas que se dicen ser, pero no son, y que nosotros debemos ser auténticos, amén. Vamos a mirar la última. Dice el mensaje a la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice eso. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Mire, Dios amaba mucho esta iglesia. Por eso les decía esas cosas tan duras, buscando que ellos se arrepintieran. Y lo mismo nos dice a nosotros. Si en algún momento hemos tenido una máscara de hipocresía, hemos hecho algo diciendo que con eso estamos agradando a Dios, pero si nuestro corazón no es perfecto, tenemos que arrepentirnos de cualquier cosa que no sea correcta delante de Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo le hago una pregunta. ¿A quién va dirigido estos mensajes de las 7 iglesias? Al ángel de las iglesias. ¿Y quién es el ángel de las iglesias? El pastor. Y si el pastor está mal, la congregación de ahí para allá, mucho más, ¿sí? O sea que aquellas personas a las cuales Dios le estaba diciendo que se arrepintieran, que hicieran las primeras obras, principalmente a los pastores, ¿sí? Porque esta era una iglesia que decía que era rica y que no tenía necesidad de nada. Y Dios les hace un llamado de atención muy fuerte. Yo diría que hasta los insulta, ¿sí? Porque que le digan a uno miserable, pobre, como ciego. ¿Sí? Como la reprensión más fuerte, ¿no? Sí, es un llamado de atención. Pero ahí mismo dice por qué Dios les hablaba así. Sí. Porque Dios reprende a ¿qué? Al que ama. A los que ama. Amén. O sea, Dios no les decía, y aquí esa invitación, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Nosotros le decimos eso continuamente cuando estamos evangelizando a los impíos. Pero esto se lo está diciendo Dios a un pastor, ¿sí? Y si de pronto algún pastor escucha esto que estamos grabando, es el amor de Dios que le está diciendo
He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. O sea, esto da pie para dar mensajes, de cada cosita un mensaje y ampliarnos mucho. Yo solamente en esta hora pues quería como mirar lo principal, ¿sí? La enseñanza principal de cada una de estas iglesias, que creo que se aplica. Algunas personas que estudian escatología dicen que cada iglesia de estas representa un periodo de la iglesia, pero yo veo en el presente muchas de las actitudes de estas iglesias que son en el presente, porque en el presente se está dejando mezclar herejías, en el presente la iglesia se está dejando enfriar, en el presente hay muchas iglesias que de pronto tienen ese sobrenombre de que están vivas, pero no se está predicando la palabra de Dios. En el presente se está predicando un evangelio donde se le está diciendo a la gente que va a tener plata, que va a tener muchos tesoros en esta vida, pero no se le está diciendo que busque a Dios por lo que Dios es, ¿sí? Entonces, esto es una enseñanza y Dios me está hablando a mí en esta hora. Dios me está diciendo que tenemos que reforzar nuestro compromiso con el Señor. Amén. Que debemos dejar de estar tan apegados a las cosas de este mundo, ¿sí? Y de pronto nosotros no estamos tomando lo que los apóstoles decían, que era un privilegio padecer por la causa de Cristo, sino que muchas veces nosotros estamos queriéndonos escapar de la prueba, no queremos sufrir, no queremos, pero cada vez que vienen estos sufrimientos, cada vez que vienen estas circunstancias, lo que está diciendo es que Dios, el Señor Jesucristo, cada vez está más cerca. Gloria, gloria, porque sus juicios han llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grandes maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temer a Dios y darle gloria, porque sus juicios han llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temer a Dios y darle gloria, gloria, porque sus juicios han llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Cerco y
siglos, aleluya. Él es el alfa, Él es la omega, es el principio y es el fin. Él es el alfa, Él es la omega, es el principio y es el fin. Aleluya, porque el Señor es glorioso, poderoso, reina, para siempre reina. Aleluya, porque el Señor es glorioso, poderoso, reina, para siempre reina. Goce y alegremos, demos de gloria que nos salvó. Gocémonos y alegrémonos, demos de gloria que nos salvó. Porque yo sé que Jehová Él vive por los siglos de los siglos, aleluya. Él es el alfa, Él es la omega, es el principio y es el fin. Él es el alfa, Él es la omega, es el principio y es el fin. Aleluya, porque el Señor es glorioso,